Bienvenidos chicos, esta clase es una más del curso de cálculo. En esta parte vamos a revisar los deberes de la sección 1.5 y de la sección 1.7. Listo, empecemos. En la sección 1.5 vamos a encontrar el ejercicio 26. Como pueden observar, ustedes tienen una ecuación, ¿sí? En esta ecuación vamos a encontrar algunos problemas, por decirlo así. Para empezar, esta ecuación contiene fracciones. ¿Listo? Tenemos que observar el mayor grado de nuestra variable, en este caso de x, que es cuadrática, ¿verdad? Ahora, tratemos de resolver esto. ¿Cómo se resuelve en esta clase de ejercicios? Para empezar, vamos a comenzar a resolver la suma de fracciones, ¿sí? Siempre que tengamos algo, tratemos de dejar en una sola fracción, por decirlo así. Listo, hagamos. Entonces, para esta parte, ¿qué es lo que podríamos realizar? Entre esta fracción y esta fracción de acá, lo que debemos obtener es un mínimo común múltiplo, ¿verdad? Y como yo les había mencionado repetitivamente, lo que debemos hacer para ello es simplemente multiplicar ambos denominadores. Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Si multiplicamos ambos denominadores, lo que vamos a obtener es el siguiente denominador común, ¿verdad? X menos 1 por x más 1. De igual manera, en el lado derecho de la ecuación, lo que tenemos va a ser esto. 35 sobre, y fíjense, en este denominador, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve esto? Esto se resuelve así. X menos 1, ¿no es cierto?, por x más 1, ¿sí? Ahora, antes de continuar, completemos esta suma de fracciones. Como ustedes sabrán, necesitamos ir viendo una a una, ¿no es cierto?, y completar cada una de ellas. Ustedes deben realizar este proceso y si lo hacemos correctamente, vamos a obtener que esto va a ser resultado de obtener 4x, ¿no es cierto?, más 1, ¿sí?, más 2 por x menos 1, ¿sí? Hemos resuelto la suma de fracciones, como ustedes pueden observar. Ahora, como ya vemos, tenemos ahora sí términos que podemos operar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este denominador es el mismo denominador de acá, ¿sí? Y por ende, ¿qué es lo que suele suceder en las ecuaciones? Lo que dijimos, necesitamos axiomas que nos permiten trabajar con esto, es decir, si está dividiendo, paso a multiplicar. Voy a pasar a multiplicar todo este operador que se encuentra aquí, a este lado de acá, ¿sí? Y al pasar a hacer esa operación, lo que vamos a obtener es simplemente una multiplicación de este estilo, ¿no es cierto?, de esta forma. Y este operador de aquí va a desaparecer, ¿sí?, por decirlo vulgarmente. Esto no es algo que es correcto, sino que es una forma más sencilla de decirlo y hacerlo, ¿sí? Ok, continuamos. Al hacer eso, ese traspaso, por decirlo, ahora sí, tenemos factores que se están multiplicando y se están dividiendo, por ende yo puedo hacer una simplificación, ¿no es cierto? Este factor de aquí es el mismo que el de acá, por ende se va. Este de aquí es el mismo de acá, por ende se va, ¿sí? Y ahora lo único que me queda es esta operación, igualada a esta de acá. Si resolvemos esto, vamos a obtener ¿qué? 4x más 4, ¿no es cierto?, más 2x menos 2 es igual a ¿qué? A 35. Es decir, que hemos reducido esta ecuación a una ecuación de ¿qué estilo? Lineal. ¿Por qué lineal? Porque el grado de mi variable es 1. Ahora, sigamos operando. ¿Qué podemos operar? ¿Cómo operamos? Tomamos todos los valores, ¿no es cierto?, que contengan las x y las dejamos al lado izquierdo, y los otros coeficientes los pasamos al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, 4x más 2x van a ser 6x, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? Aquí que me queda 4 menos 2,
que es 2, ¿no es cierto? Entre estos dos me va a quedar más 2. Si paso al otro lado, como está sumando, debe pasar al otro lado a restar. Entonces tendría 35 menos 2, que van a ser 33, ¿no es cierto? Obtengo esto. Perfecto. Ahora es algo simple. Como el 6 está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda 33 sobre 6. Simplifico. ¿Qué es lo que obtengo? Que x toma el valor de qué? De, si tomo la tercera, ¿no es cierto? Me va a quedar 11 medios. Esta sería la respuesta de esta ecuación que contiene fracciones, ¿sí? No es nada muy complejo, simplemente es una operación muy básica, no hay que confundirse y siempre tratar de seguir paso a paso, ¿no es cierto? Para no confundirnos. Ojo, las simplificaciones solo se pueden hacer cuando se están multiplicando y dividiendo a la vez en una misma operación, ¿sí? Si no, no puedo hacer. Ojo, cuidado. Si aquí, en todo caso, existiese un más, todo esto deja de tener sentido. Yo no puedo hacer esta simplificación, ¿sí? Solo por el hecho de que se están multiplicando, puedo simplificar, ¿correcto? Ahora continuemos con el ejercicio 83. En este ejercicio me piden que yo encuentre las soluciones o el número de soluciones de este ejercicio, ¿sí? De esta ecuación. Ok, ustedes recuerdan lo que yo hablé, ¿no es cierto? De cuando yo tengo una ecuación que es cuadrática. Cuadrática, ¿por qué? Porque tiene la variable un grado 2. Este polinomio tiene grado 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes se dan cuenta, este polinomio es muy difícil de factorar, ¿sí? No lo vamos a poder factorar instantáneamente. Entonces, ¿cuál era la otra forma de solucionar este problema? Perfecto, con la fórmula general, ¿sí? Entonces, en primer lugar, antes de pasar a esa solución, tratemos de resolver de alguna forma esto y dejarlo de una forma expresada un poco más sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Como esta es una fracción, ¿qué es lo que hacemos? Operemos, hagamos la suma de fracciones. Es como que si aquí tuviese un 1 y acá tuviese un 1, ¿sí? Entonces simplemente opero esa suma de fracciones. ¿Qué es lo que debo hacer? Buscar un mínimo como un múltiplo, es decir, multiplicar los tres denominadores. Si hago esa operación, lo que yo voy a obtener es lo siguiente, ¿no es cierto? Una fracción grande, 1 por 1 por 8, que va a ser 8, ¿no es cierto? Y voy completando cada uno de los términos. Me va a quedar aquí, me queda 8 por 4, que van a ser 32 x cuadrado más 8 por 5, que son 40 x, ¿no es cierto? Más 13, ¿verdad? Porque este factor no va a alterarse. Y esto igualado a 0, ¿sí? Ahora, ¿qué obtenemos? Fíjense, una ecuación que siempre debe suceder en una ecuación. Más bien, ¿qué debe suceder cuando yo tengo una fracción? Que su denominador no puede ser 0. En este caso, de hecho, tenemos un valor que es diferente de 0. Es 8. Solo por esa razón, ¿qué es lo que hago? Paso a multiplicar al otro lado, ¿sí? Le voy a pasar, como está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado, así, ¿verdad? Y me deshago de este término, solo porque es un número y conocemos su valor. Digamos que es una variable, supongamos que es una variable, ¿sí? Es un ejemplo. Si pasa eso, yo no conozco el valor de mi variable, por tanto yo no puedo darme ese lujo de simplemente pasarlo a multiplicar. ¿Por qué? Porque yo pierdo información, ¿sí? Tengan cuidado con esto. Solo por el hecho de que aquí tenemos un denominador cuyo valor es de 8, de hecho es un número, lo pasamos al otro lado y lo multiplicamos.
Y ahora simplemente obtenemos esta ecuación de aquí. 32x cuadrado más 40x más 13, ¿sí? Igual a 0. ¿Esto a qué se asemeja? A la ecuación cuadrática que conocemos, ¿no es cierto? A x cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora sí, apliquemos la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general siempre va a ser x, ¿no es cierto? Y como es cuadrática necesito dos soluciones, 1 y 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos b. ¿Cuál es mi coeficiente b aquí? 40, ¿no es cierto? Menos 40. Y luego ¿qué viene? Más menos, ¿sí? ¿Por qué más menos? Porque necesito dos soluciones. Más y menos, es decir, lo estoy haciendo directo. Y luego voy a obtener ¿qué? Una raíz, en donde está el discriminante, ¿verdad? Aquí, ¿qué debe ir? B al cuadrado. ¿Cuál es B? Es 40. 40 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4 por A. ¿Cuál es el término A? 32. ¿Y cuál es el término C? 13. ¿Sí? Tenemos toda esta expresión. Sobre, ¿no es cierto? 2 veces A. ¿Sí? 2 veces A, que es 32. ¿Sí? Hemos obtenido, de hecho, tenemos la solución. Simplemente nos falta operar. Pero aquí viene algo muy importante. Lo que sucede aquí es que nosotros no vamos a obtener una solución. ¿Por qué? Porque si resolvemos esta parte de aquí, de hecho, vamos a obtener esto de aquí. Menos 40, ¿no es cierto? Más menos. Y aquí vamos a obtener este valor. Si resolvemos esto, nos va a quedar menos 64, ¿sí? Sobre 32 por 2, que van a ser 64, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Recuerdan ustedes? Lo que estaba dentro de la raíz se conoce como discriminante. Nuestro discriminante en este caso es negativo. Por tanto, no hay soluciones reales, ¿sí? Aquí en el ejercicio me están pidiendo cuántas soluciones hay. Hay las soluciones reales. No hay soluciones reales porque el discriminante es negativo. Sin embargo, sí se puede encontrar una solución, pero no en el campo de los reales que estamos trabajando. Para dar una solución completa a este ejercicio, voy a tomar un tema que es muy importante, ¿sí? Para cuando pasan estas cosas. No es que no hay solución, hay una solución, pero en un campo distinto que se llaman los números complejos. Esto se puede escribir de la siguiente forma: x, 1, 2, ¿no es cierto? Porque son dos soluciones, menos 40, más menos, y yo puedo escribir la raíz, escribirlo acá, la raíz de un número, voy a ponerlo así, por ejemplo, 1, siempre va a ser i, ¿sí? Este es un número complejo, ¿verdad? Y por propiedades de los radicales, si ustedes recuerdan, yo puedo hacer lo siguiente: menos 1 por 64, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con los radicales? Yo puedo hacer esto: menos raíz de menos 1 por raíz de 64. Este valor lo voy a tomar como un dato, que es este de aquí. Entonces me va a quedar i, y la raíz de 64, ¿cuánto es? Exacto, es 8. ¿Sí? Entonces, ya lo resolví y aquí obtengo 64. ¿Sí? Esta sería una forma de obtener solución. Pero como dije, esto está en los números complejos, ¿sí? Es decir, está en otro campo, un campo que no hemos estudiado, ¿verdad? Y simplemente yo lo que podría decir la solución final, si es que la deben poner, debería ser de esta forma: 40 más y 8 sobre 64.
Y la segunda solución debería ser menos 40 menos y 8 por 8, ¿no es cierto?, sobre 64. Por eso escribo más menos, porque al final debemos separar dos soluciones. Tenemos una solución y dos soluciones. Pero en este caso van a ser soluciones complejas, no reales, ¿sí? Listo. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 108, nosotros nos vamos a encontrar con el problema del valor absoluto, ¿sí? En este caso para una ecuación. Para resolver esta clase de ejercicios, nosotros simplemente debemos basarnos en la definición de valor absoluto, es decir, en la siguiente: el valor absoluto de un número, de cualquier expresión, siempre va a ser el valor positivo y el valor negativo. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa siempre que x sea mayor a 0, ¿sí? Y esto pasa siempre que x es menor a 0, ¿sí? Ok, entonces voy a seguir lo mismo, la misma forma, pero con esta expresión de acá. ¿Qué es lo que yo debo obtener en esta parte de la ecuación, en la parte izquierda? Yo debo obtener lo siguiente: x menos 6, ¿no es cierto? Por definición, yo debo obtener este valor positivo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si x, ¿no es cierto?, menos 6 es mayor a 0. Y luego debo obtener el negativo, ¿no es cierto?, tal y como está en la definición, ¿sí? Es simplemente la definición. Y esto va a ser siempre que ese valor sea negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo he obtenido aquí? Lo que obtengo simplemente es que mi ecuación se parte en dos casos. En el caso positivo, ¿no es cierto? El caso positivo, de hecho, sería así. Voy a escribirlo nuevamente. Esto va a escribirse en los siguientes casos: x menos 6 y menos x más 6, ¿verdad? Por los productos, ¿no es cierto? Más por menos, que es menos, y menos por menos, que va a ser más. Y los casos, ¿no es cierto? Simplemente resolvemos una ecuación simple, ¿no es cierto?, que va a ser x mayor a 6 y x menor a 6, ¿sí? Tenemos esos casos. Ahora, simplemente debo aplicarlo en la ecuación general, ¿sí? Voy a tomar este valor cuando pasa esto, ¿sí? Y voy a tomar este valor cuando pasa esto. Para hacer esto, voy a hacer lo siguiente: x menos 6, ¿no es cierto?, es este valor, debe ser igual a menos 1, me dice. Pero esto debe pasar ¿cuándo? Cuando x es mayor que 6. Entonces voy a realizar un gráfico simple, la recta real, y aquí voy a encontrar que este punto, ¿no es cierto?, el 6, voy a graficarlo por aquí, ¿sí? Aquí está mi punto y dice que esto tiene sentido cuando x es mayor que 6. Entonces, de hecho, debería estar por aquí mi solución, ¿sí? Debe estar en este intervalo. Debería estar aquí. Si resolvemos esta ecuación, ¿qué es lo que sucede? Que x, ¿no es cierto?, este está restando, le paso a sumar y me va a quedar menos 1 más 6, que va a ser 5. Encuentro este valor, ¿sí?, y lo ubico en mi recta. ¿Dónde está el 5? Obviamente está en esta posición y no se encuentra en el intervalo en el que debería hallar mi solución. Aquí debe estar mi solución, ¿sí?, en el espacio pintado, pero no está. Entonces este valor que yo encuentro no es una solución, no es
solución, ¿sí? No es una solución, no he encontrado. Entonces, en este caso, no hay solución. Prosigo, voy al siguiente caso. Entonces, para este, digo menos x más 6 igual a menos 1, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿dónde estoy trabajando? Nuevamente, dibujo la recta real, ubico el punto 6, pero en este caso me dice que son menores. Entonces, mi solución debería estar hacia acá, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. Entonces debería estar en una de estas posiciones, ¿verdad? Podría ser el 5, sí, el 4, el 3, el menos 1000, cualquiera de esas. Pero resolvamos la ecuación que tenemos. Si resuelvo la ecuación, x va a resultar ser 7, ¿sí? Resulta que x es 7. ¿Dónde está el 7 en mi recta real? Aquí. Este valor no se encuentra dentro de mi conjunto de soluciones. Por ende, tampoco es solución. No es solución, ¿sí? Ni el valor 5 ni el valor 7 resultan ser solución. Entonces, ¿qué concluyo? Que en general esta ecuación no tiene una solución real. No tiene solución. ¿Sí? No tiene una solución. ¿Sí? Eso es lo que se debería determinar. En los textos ustedes van a encontrar simplemente ¿qué es lo que van a decir? Que como es un valor absoluto y el valor absoluto siempre es positivo, no se va a hallar una solución para esta ecuación. ¿Listo? Espero que esto haya quedado claro. Ahora vamos a trabajar en ecuaciones. Para ello, vamos a considerar el ejercicio 40 de la sección 1.7. Vamos a encontrar una ecuación de este estilo, ¿sí? Entonces, para trabajar en ecuaciones, lo importante, así como para ecuaciones, es que ustedes factoren, tengan factores, ¿sí? Lo que hemos estado haciendo, que al final tengan factores. Entonces, resolvamos esta inecuación de aquí. Fíjense, tengo un trinomio, ¿sí? Este trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto, pero sí puedo encontrar dos valores que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. ¿Cuáles son esos valores? Exactamente, esos valores van a ser 3, ¿no es cierto? Y 2, ¿verdad? Entonces yo obtengo un factoreo simple, ¿no es cierto? Como es cuadrática, tengo dos soluciones, por eso aparecen dos factores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtengo yo? Simplemente, ¿no es cierto? 3 por 2 son 6 y 3 más 2 son 5. He obtenido un factoreo, ¿sí? Es un factoreo súper sencillo, no es muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? En la clase de la sección 1.7 de inecuaciones yo mencioné que siempre debemos considerar qué es lo que nos piden, qué es lo que sugiere esto que hagamos. Puesto que nos piden que sea mayor, exactamente mayor que, nosotros necesitamos considerar los casos donde. ¿Qué pasa si al resolver este factor resulta ser un número, ¿no es cierto?, positivo? ¿Y qué pasa si aquí yo también tengo un número positivo? Entonces, más por más, va a ser un número positivo y siempre va a ser mayor que 0. Obviamente, porque ninguno de estos es 0, ¿sí? Lo mismo pasa con el caso en que este factor y este factor son negativos, ¿verdad? Entonces, ahí también vamos a tener menos por menos un valor positivo. Pero para los casos en los cuales yo tengo más, menos o menos, más, ahí sí voy a tener un problema. Para evitar hacer todo este conjunto de casos, simplemente lo vamos a reducir a realizar una tabla, ¿sí? Una tabla en la cual nosotros vamos a representar las raíces. Recuerden que cuando ustedes factoran, lo que encuentran son raíces o resultados para esta ecuación, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a dibujar una tabla, ¿no es cierto?
¿En dónde la voy a dividir de esta forma? Como son dos factores, ubico solo dos factores. X más 3, que es el primer factor, y X más 2, que es el segundo factor, ¿sí? Y luego voy a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a considerar todos los números, ¿sí? En la parte superior voy a considerar todos los números, como si esta de aquí fuera mi recta real. Entonces, hacia la izquierda siempre tenemos el menos infinito. A la derecha siempre el más infinito, ¿sí? Siempre de esta forma. Ahora, ¿qué debo considerar? ¿Dónde se hace cero este factor? Cuando X vale menos 3, ¿no es cierto? Si X vale menos 3, ¿qué es lo que sucede? Menos 3 más 3 se hace 0, ¿no es cierto? Entonces ubico ese punto, menos 3, ¿sí? Y luego, para el siguiente factor, ¿dónde se hace 0 este factor? Cuando X vale menos 2, ¿no es cierto? Entonces menos 2 más 2 son 0. Ubico ese número, ¿sí? Aquí, como si esta fuese mi recta real, ¿sí? Dicho esto, o de otra manera, ojo, aquí no salió obviamente en orden. Estos números siempre tienen que estar en su orden, ¿sí? No puedo primero poner el menos 2 y luego el menos 3, porque no tiene sentido. Estamos trabajando en orden, siempre debe tener un orden, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente. Ubicamos esos ceros de los que hablé. Como es el símbolo mayor que estrictamente, entonces ubicamos un círculo en este punto, porque no puede tomar el valor de menos 3, ¿sí? Porque se hace 0. Ahora, hacemos lo mismo con el siguiente factor. ¿Dónde se hace 0 este factor? Cuando X vale menos 2. Entonces, como es mayor, un círculo abierto, ¿sí? Sin pintar. Y luego, vamos a hacer lo siguiente. Procedemos a hacer que todos los valores que estén a la izquierda de este punto que hemos dibujado, este círculo que hemos dibujado, ¿no es cierto?, tienen que tener valores negativos. ¿Por qué? Porque es lo que va a suceder. Por ejemplo, si X vale menos 4, entonces esto, ¿cuánto vale? Vale menos 4 más 3 menos 1, es un valor negativo. Lo mismo pasa para este, ¿verdad? Menos 4 más 2 menos 2, es un valor negativo. Y siempre va a pasar eso. Entonces, menos, ubico el signo del número que va a tomar. Y lo mismo para el siguiente. Siempre a la izquierda del objeto pintado, el círculo pintado o el punto, siempre negativo, ¿sí? Y hacia la derecha, siempre positivo. ¿Ya? Aquí hay que detenernos un segundo. Esto siempre pasa, ¿por qué? Porque el valor de X es positivo. Por eso sigue este orden. En el caso en el cual ustedes tengan un factor distinto, ¿a qué me refiero con factor distinto? Voy a suponer el caso en el que este factor tenga X negativo, ¿sí? Entonces, en nuestra tabla, lo que va a suceder es que el orden de los signos va a cambiar. Es decir, a la izquierda irían los positivos y a la derecha irían los negativos, ¿sí? Esto es algo que se debe considerar. Si el signo de este cambia, cambia el orden de los signos en mi respuesta, ¿sí? Ya. Dicho esto, podemos proseguir. En este caso, como es positivo, el orden común es este, ¿verdad? Ahora, simplemente hago una operación básica. Muy básica. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Más por más, más, ¿verdad? ¿Qué me pide mi inecuación? Valores positivos, mayores a 0. Entonces, yo ya obtuve los signos de esos valores al realizar esa operación. ¿Y dónde se encuentran? Como pide más, entonces se van a encontrar en los valores positivos, ¿verdad? Aquí y aquí van a estar mi conjunto de soluciones. Entonces, ¿cómo escribo yo eso? Fíjense, mi solución deberá ser X entre menos infinito hasta menos 3 abierto, unido desde menos 2
hasta más infinito abierto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Son estos números unidos a estos números, ¿sí? Ese es una forma de resolver esta clase de problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la recomendación que se les da aquí? Que siempre traten de ¿qué? De factorar, de tener en factores, es decir, en un producto de factores, todas o la mayor cantidad de soluciones que tenga la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, si es cúbica, entonces deberá haber 3 factores. Si es de orden 4, deberá haber 4 factores, ¿sí? ¿Cómo resuelvo de paso cuando tengo una ecuación de orden cúbico, cuarto, de orden 5, ¿sí? Etcétera? Debo proceder a recordar el método de Ruffin, ¿sí? El método de factoreo, este factoreo solo sirve cuando son ecuaciones cuadráticas, pero cuando ya tengo un orden superior a 2, es decir, desde 3 en adelante, necesito aplicar Ruffini, ¿sí? Ruffini hasta bajarle a la ecuación a un grado 2 y luego factorar como se factora comúnmente, el factoreo común. Encuentro las soluciones, aplico la tabla, ¿sí? Siempre en orden y obtengo mi solución. Es decir, debo fijarme en qué me están pidiendo. Como me piden mayores, siempre mayores, ¿sí? Si en este caso fuera menores, ¿dónde estarían los menores? Estarían aquí, entre menos 3 y menos 2, abiertos, ¿sí? Listo, muchachos, continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 57. En el ejercicio 57 encontramos algo muy parecido, ¿verdad? Tenemos esto de acá. X menos 3 sobre X más 1. El principio es el mismo, ¿sí? Como ya tenemos factores, ¿cierto? En este caso, ¿qué están haciendo? Dividiéndose, ¿sí? O están en fracción, ¿sí? Le vamos a aplicar la misma forma de resolución. Una tabla, ¿verdad? En donde yo tomo mis factores. En este caso, ¿cuáles son mis factores? Fíjense. Es este factor X menos 3 y este factor X más 1. Aquí lo que encuentro son estos de aquí, menos 3 y X más 1. Luego voy desde menos infinito, obviamente tengo dos valores que encontrar. ¿A qué me refiero con valores que encontrar? Es decir, los valores en donde estos factores se hacen 0. ¿Sí? Y luego, ok, ¿dónde se hace 0 este factor? Este factor se hace 0 cuando X vale 3, ¿verdad? 3 menos 3 es 0. Entonces ese factor lo voy a ubicar acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, ¿cuándo se hace 0 eso? Cuando X vale menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Que yo debo ubicar el menos 1 en esta posición. ¿Por qué? Porque así está en orden, ¿sí? Siempre debo obtener el orden. Ok, continuemos. Lo mismo, ahora yo que tengo mayor o igual, ¿sí? Entonces ahora sí, puedo cerrar, puedo hacer un círculo cerrado en los lugares donde se hacen 0. Aquí y aquí, ¿sí? Aquí se hace 0 este factor, aquí se hace 0 este factor. Y aplico la metodología enseñada antes. Todo a la izquierda, ¿verdad?, es negativo y todo a la derecha del punto es positivo. Lo mismo acá abajo, menos, más, ¿sí? Y resuelvo. Es el mismo procedimiento, porque recuerden, ¿por qué es el mismo procedimiento en una fracción? ¿Sí? Porque yo siempre puedo cambiar dos de los tres signos de una fracción. ¿Cuáles son esos signos? Recuerden, el signo del numerador, el signo del denominador y el signo de la fracción, ¿sí? Por eso resulta ser lo mismo. Por ejemplo, si aquí tuviera menos y menos, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo puedo cambiar estos dos por más, ¿sí? O si fueran más, puedo cambiar por menos, ¿sí? Siguen el mismo patrón. Y resuelvo las operaciones. Menos por menos, más. Menos por más, menos, ¿no es cierto? Más por más, más. Y luego, ¿qué sucede? Me piden mayor o igual, entonces mayores. Los mayores iguales están acá. Entonces, ¿dónde tengo mi solución? Aquí y aquí. ¿Cómo escribo eso? Fíjense, esto se escribe. X pertenece, ¿no es cierto?, desde menos infinito hasta menos 1
¿qué? Cerrado, porque está cerrado. Es decir, si puede tomar ese valor. Unido ¿a qué? Desde 3 cerrado hasta más infinito. Esto siempre está abierto. ¿Sí? Esta sería la solución del ejercicio 57. ¿Sí? Sería todo este conjunto de soluciones. ¿Sí? Recuerden, este es un conjunto unido a otro conjunto. Listo. Continuemos con el ejercicio 82. Para este ejercicio vamos a considerar algo muy básico que yo ya había mencionado anteriormente. Siempre por definición que yo tenga, voy a volver a escribir, que x es menor o igual que cualquier número, la solución siempre se va a encontrar entre ¿dónde? Entre menos ese valor y ese valor. ¿Sí? Si tengo esto, tengo esta solución. Si es menor o menor o igual, ¿sí? No me importa eso. Ahora, si yo tengo mayor a A, ¿sí? El valor absoluto de cualquier cosa mayor a A, ¿dónde están mis soluciones? Entre menos infinito hasta menos A unido desde A hasta más infinito, ¿sí? Si es mayor, si es menor, utilizo los símbolos de conjuntos abiertos, que son los paréntesis. Si es cerrado, utilizo los corchetes y la cierro, ¿sí? Pero el punto más importante de este es que sepan dónde están las soluciones de estas cosas. Para este ejercicio 82, nosotros tenemos ¿qué caso? Tenemos el caso en el que el valor absoluto de algo es mayor que 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué caso estamos? Tenemos dos casos, ¿no es cierto? Por definición, estamos en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde deberá estar mi solución? Mi solución deberé encontrarla en estos objetos. Y ahora, ¿cómo resuelvo eso? Simplemente así. El valor absoluto, ¿no es cierto? Debe estar 8x menos 3. Debe ser ¿qué? ¿Qué debe pasar aquí? Debe ser menor, ¿no es cierto? A 12. ¿Sí? Perdón, a menos 12. ¿Sí? Porque necesito encontrar esta solución. Y luego, ¿qué me dice? Unido, ¿verdad? Unido, o si quieren, voy a escribir un no, porque aún no estamos escribiendo conjuntos, sino estoy escribiendo una relación matemática. Vamos a escribirlo así. Esto sería 8x menos 3 mayor a 12. ¿Sí? Y luego simplemente realizo las operaciones básicas, ¿no es cierto? 8x, este está restando, pasa al otro lado a sumar y me queda menos 12 más 3, ¿no es cierto? Y acá me queda o, me va a quedar 8x mayor que 12 más 3, ¿no es cierto? Aquí ¿qué me queda? Me queda que x debe ser, si resuelvo esto me queda menos 9. Y este está multiplicando, este coeficiente está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda menos 9 octavos. ¿Sí? Y acá me queda o x debe ser mayor a ¿qué? 12 más 3, 15. Este coeficiente está multiplicando, lo paso a dividir y me va a quedar 15 octavos. ¿Sí? ¿En dónde tengo yo mi solución de este ejercicio? Simplemente ubico las respuestas, ¿ya? Esto es una expresión algebraica y ahora lo voy a escribir como un conjunto. X pertenece a ¿dónde? Desde menos infinito, ¿no es cierto? Porque me dice que x toma todos los valores que van desde menos 9 octavos hacia atrás, ¿sí? Los valores más pequeños de ese valor. Y va a ser 9 octavos. Unido, ¿verdad? Porque tengo un O desde 15 octavos hasta más infinito, ¿sí? Y estos conjuntos son abiertos porque mi símbolo simplemente es mayor que estricto, entonces deben estar abiertos. Esta sería la solución con respecto al ejercicio 82.